trabajo que estamos haciendo todos los gobiernos en conjunto, pensando en la salud, en el cuidado de los marplatenses, no tanto a nivel nacional, provincial como municipal, pero agradecerles el trabajo que hacen los periodistas día a día también. Está claro que nosotros en estos últimos 50 días estuvimos viendo un aumento de los casos. En estos aumentos, primero estuvieron como focalizados en distintos lugares, en donde se trabajó muy fuerte en el control de esa situación. Pudimos observar en estos últimos semanas, 10 días, un aumento sostenido de casos positivos, lo que nos llevó a que la semana pasada nosotros teníamos 605 casos activos y hoy tenemos 770 casos activos de COVID. Analizamos permanentemente también la situación sanitaria de nuestra ciudad. Esto tiene que ver cantidad de camas de terapia, cantidad de respiradores utilizados por enfermos que están cursando COVID, cantidad de camas en general de personas que, si bien no están necesitando asistencia respiratoria, cuántas camas tenemos utilizadas dentro del sistema, tanto público como privado en nuestra ciudad. Y este aumento sostenido de casos, si bien seguimos manteniendo el conocimiento de los nexos, nos hace suponer con fundamento que nosotros nos encontramos en nuestra ciudad en una situación de transmisión comunitaria. ¿Qué significa esto? Esto significa que el virus dejó de estar encerrado en los lugares en donde nosotros entendíamos que podía estar encerrado, que hoy está circulando por nuestra ciudad, y que esto genera que nosotros desde el Estado impongamos mayores controles en todo lo que tiene que ver en los controles de los cumplimientos de los protocolos de las distintas actividades que se vienen llevando adelante en nuestra ciudad. Y también un pedido muy concreto, ¿no? a cada uno de nosotros, sabiendo que esta transmisión comunitaria genera la presencia del virus en cualquier lado, de que estemos sumamente atentos, sumamente preparados, con la utilización del barbijo, con el distanciamiento social, con la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que asumir en una situación de estas características, que nosotros vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo con el gobierno provincial, con el gobierno nacional y los distintos lugares de nuestro gobierno, pero asumiendo que cada uno de nosotros necesitamos un compromiso muy importante, ¿no? Sabiendo que tenemos que cuidarnos en este momento más que nunca para poder mantener la situación sanitaria de nuestra ciudad controlada. Ahí tenemos una responsabilidad no solamente en los gobiernos, que la estamos llevando adelante, que nos juntamos permanentemente y hablamos permanentemente tanto con provincia como con nación y con los distintos sectores de salud de nuestra ciudad, pero también en asumir con mucha responsabilidad por parte de cada uno de nosotros esta situación de transmisión comunitaria, y que esto significa que el virus puede estar en cualquier lado y que tenemos que extremar los recaudos cada uno de los que vivimos en nuestra ciudad, y esto tiene que ver con el cuidado de los marplatenses y con el cuidado de todos, más allá de los grupos de riesgo que venimos trabajando muy fuerte. En esto creo que hay una situación que nosotros tenemos que trabajarla juntos y trabajarla muy fuerte, como venimos haciendo durante casi 6 meses, de que empezamos a transitar esta situación de pandemia en nuestra ciudad, y que es el momento que más concentrados tenemos que estar, que más cuidados tenemos que tener, que nosotros vamos a aumentar los controles por parte del Estado y que vamos a tener que convivir con esta situación, pero con mucha fortaleza en cuanto a las decisiones que cada uno de nosotros tomamos y que cada uno de los marplatenses tiene que llevar adelante. Yo ahora les voy a dejar un rato con Vivi Bernabé, la Secretaría de Salud, para que les pueda contar la situación más concreta en los números y en la situación epidemiológica, y después vamos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos.
A partir del 6 de agosto se produjo una ampliación en la definición de caso para COVID-19 por parte del protocolo del Ministerio de Salud de Nación, y así fue adherido por la provincia. Y en el seguimiento de los datos, ello nos supuso un salto bastante importante en cuanto a lo que fue la sensibilidad en la búsqueda y en el rastreo de los casos sospechosos. Con este aumento de los testeos se produjo, por ende, un aumento también en la cantidad de personas que estaban siendo estudiadas dentro del sistema. Nosotros lo que observamos dentro de los interrogatorios que se hacen a los sospechosos e inclusive a la gente confirmada es un alto nivel de contactos estrechos por reuniones sociales, ¿sí? Hemos observado que se producen muchas fiestas de cumpleaños, muchas reuniones sociales, 20, 30 personas, en cada uno de estos confirmados que refieren esta situación. Esto hace que la elevada cantidad de casos que hoy nosotros tenemos positivos y esos nexos sociales es lo que hoy nos permite hablar de lo que significaría entrar en esta etapa de transmisión comunitaria dentro de la ciudad, ¿no? El necesario contagio a través del contacto social entre las personas. Así que en este sentido venimos observando cómo viene la ocupación de camas en la ciudad, y eso viene permaneciendo en forma estable. Hay días que aumenta un poco la cantidad de ocupación, baja al día siguiente, pero esta elevada cantidad de testeos hace que se ingresen a los laboratorios muchas más muestras, lo que produce un cuello de botella en la producción de los resultados, y eso hace que haya camas dentro del sistema sanitario que están siendo ocupadas no por pacientes COVID positivos, sino por pacientes sospechosos. En ese sentido, se empezó a trabajar en extremar la identificación del sospechoso y el rastreo de sus contactos a través de una nueva plataforma que se está trabajando con la Escuela de Medicina y también desde lo que es seguimiento de sospechosos y rastreo de contactos estrechos de sospechosos. Es una medida preventiva para poder identificar más rápidamente a la hora de poder evaluar el corte de la cadena de contagio. Pero evidentemente ninguna acción desde el Estado será el 100% eficiente si desde las personas no nos cuidamos como nos tenemos que cuidar, y apuntar a esto de necesariamente tenemos que reducir el contacto social, ¿sí? O sea, no puede ser que nosotros nos encontremos con fichas de identificación de casos en donde hemos festejado un cumpleaños con contactos laborales, con amigos, también familiares, o sea, y son cumpleaños de 20, 30 personas. Es una barbaridad en términos de una situación sanitaria de una ciudad que viene siendo controlada desde lo sanitario y desde lo que es el contagio dentro de la pandemia, pero que ninguna acción resultará del 100% efectiva si nosotros mismos no nos cuidamos y no bajamos el nivel de contactos sociales. Esto es fundamental a la hora de seguir conviviendo con el virus. Con el virus vamos a tener que seguir conviviendo, lo venimos diciendo. La única solución definitiva a este tema es la vacuna. Por lo tanto, hasta que la vacuna llegue, nosotros tenemos que convivir con el virus y tenemos que cuidarnos de no contagiarnos y de no contagiar a otros. Entonces, necesariamente el mensaje para toda la población es: bajemos el nivel de contactos dentro de las reuniones sociales. Por favor, prevengamos esta situación, porque de lo contrario, o sea, siempre vamos a seguir increciendo con el nivel de contagio en situaciones que pueden ser tranquilamente prevenibles, ¿no? Intendente, preguntarle qué tipo de controles se van a llevar a cabo y dónde, en qué sectores. El micrófono. Los controles básicamente tienen que ver con el cumplimiento de los protocolos de las distintas actividades, todo lo que tiene que ver con las actividades que están, no solamente, y en esto también nosotros observamos, que el paso del tiempo genera una relajación en el cumplimiento de los protocolos, con lo cual ser muy estrictos, no solamente en las actividades, sino en los
esenciales, ¿no? Esto de el que no ha dejado de trabajar, cumpliendo los protocolos en esos lugares es clave también. En eso estamos trabajando. Ustedes lo vieron también en distintas situaciones del espacio público durante la semana pasada y durante el fin de semana. Vamos a seguir trabajando en eso. Hoy tenemos que asumir que el virus puede estar en cualquier lado. O sea, que esto de cuando vamos al banco, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a hacer una compra. Esta es la situación que hoy nos encontramos al tener una situación de transmisión comunitaria, con lo cual, al margen de los controles que nosotros vamos a seguir haciendo y vamos a aumentar día a día, entendiendo que es clave, lo que dijo Vivi me parece que es lo más importante, que es asumir este compromiso de cada uno de nosotros de evitar las reuniones sociales, de que cuando nosotros salir por lo que realmente sea necesario, tener esto de la utilización del espacio público, del aire libre, de no juntarnos en lugares cerrados. Está claro de que ese es uno de los lugares en donde nosotros, cuando se observan en las preguntas de la investigación epidemiológica, donde más contactos estrechos se generan, que son en las reuniones sociales. Eso tenemos que no están permitidas, que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para evitarlas, pero que también tenemos que asumir con mucha responsabilidad de evitarlas en una situación como la que tenemos hoy en nuestra ciudad, de una transmisión comunitaria. Intendente Viviana, ¿cuál es el límite que manejan hoy en día? Si bien se habla de un máximo de un 60% de positivos sin contacto estrecho, que esto podría generar un cambio en las fases, en la situación de cierre de Mar del Plata, pero al mismo tiempo muchos infectólogos dicen que si hay 200.000 infectados, de los cuales se conoce el nexo, la situación sería crítica, pero sin embargo ese porcentaje sería bajo. ¿Manejan algún nivel de saturación de camas, de porcentaje de contactos estrechos, como para decir, bueno, llegamos hasta acá? A ver, está claro que tal cual como vos lo dijiste, o sea, saber cómo se contagiaron todos o dónde se contagiaron todos, si son muchos, son muchos. Y ahí asumimos nosotros el compromiso de que estamos en una situación de transmisión comunitaria, por más que estemos lejos de la definición por contactos, por el conocimiento de nexos. Y esto tiene que ver por el nivel de contagiosidad que estamos teniendo y porque está claro que salió de los lugares en donde se encuentra la institución de salud, en una pesquera, en un geriátrico, salió de ese lugar, con lo cual lo que nosotros estamos viendo son tres variables, claramente. Una tiene que ver con la situación sanitaria, que si vos la medís de la semana pasada a esta semana se mantuvo estable, o sea, no hubo un cambio ni en ocupación de camas de terapia en general, ni en camas COVID, ni en respiradores, en donde no solamente vemos el número de contactos, de contagios activos y cantidad de día a día, que fue subiendo y por eso asumimos. También vemos que tenemos que, como también lo decía Vivi, de convivir con esta situación, con la utilización del barbijo, con el distanciamiento, con el lavado de manos, y también que los lugares en donde se han tomado medidas que tienen que ver con cerrar actividades en nuestro país, tiene que ver con los controles que dispongamos nosotros y con asumir con muchísima responsabilidad cada uno de nosotros como nos vemos en una situación de pandemia que hasta que no tengamos la vacuna lo vamos a tener que asumir con muchísima responsabilidad. Buenas tardes, intendente, secretaria. Consultarles, por un lado, el número de hisopados que se realizan por lo menos semanalmente y el porcentaje de positividad que se está registrando en el municipio. Y por otro, también consultar la razón de la diferencia que hay en fallecidos por coronavirus respecto al parte oficial con los comunicados oficiales de las clínicas y los hospitales de la ciudad. Bien, por el tema de la cantidad de muestras y de la positividad, en la base de datos se van cargando desde lo que es el sistema oficial todo lo que son los casos confirmados y los casos descartados, y también los sospechosos, desde los laboratorios oficiales. Los laboratorios privados no tenían en principio esa obligatoriedad. Nosotros estamos trabajando ahora para que también ellos los carguen, porque hoy estamos en un 50-50 en cuanto a las muestras procesadas en el ámbito privado respecto a las muestras procesadas en el ámbito público. Entonces, si lo que vas a mirar es solamente lo que nos da la base del CISA, vamos a tener un porcentaje de positividad de alrededor del 28%. Si nosotros le sumamos las muestras que se procesan en el ámbito privado
y que en el CISA van a aparecer por semana epidemiológica y no nominalizada, bajamos a un 18% de positividad en las últimas semanas. Respecto al número de fallecidos, nosotros informamos a partir del cierre de la ficha epidemiológica. Por lo tanto, si el responsable de haber abierto la ficha epidemiológica de un paciente no carga el óbito, nosotros no podemos informar el óbito oficialmente. Sí tenemos el registro de los pacientes fallecidos, no tenemos informado por parte de la Secretaría de Salud hasta que no se cierre la ficha con el óbito efectivamente confirmado por la institución responsable de haber generado esa ficha. Bien, pero la cantidad de hisopados semanales, el número todavía, por esta diferencia con los laboratorios privados, no se tiene. No, sí, el número está y en la última semana, no tengo el número exacto, pero estuvo alrededor de los 3.600 muestras procesadas. Creo que es importante aclarar esto de la ficha, ¿no? Nosotros usamos una base de datos que es el CISA, que es una base de datos nacional, en donde si bien puede haber un comunicado de algún efector de salud, si ellos no cargan en la situación tanto de sospechoso cuando varía a positivo descartado, o incluso en el seguimiento cuando es el alta o cuando puede ser el fallecimiento, nosotros, por más comunicado oficial de ellos, es un comunicado oficial de ellos, no es una información que nosotros podemos utilizar porque estamos utilizando una base de datos nacional que es el CISA. Intendente, buenas tardes. Consultarle para Radio Mitre si detectan una mayor cantidad de gente en la zona costera de la ciudad y si en base a esto se planifica volver unos controles más estrictos, quizá como sucedía al inicio de la pandemia. Está claro que con el tiempo la gente tuvo una situación de querer salir más y nosotros estamos aumentando permanentemente los controles. Ahora está claro que el control va a tener que ser mucho de cada uno, ¿no? Yo creo que vamos a seguir trabajando en el espacio público, en la costa, en las plazas, en los parques, en los barrios también, como lo hicimos, y en el control del cumplimiento de los protocolos en las distintas actividades, ya sean esenciales o habilitadas por la Comisión de Reactivación Económica, pero creo que en la situación actual que nosotros estamos viviendo y que asumimos en nuestra ciudad, básicamente lo más importante tiene que ver con el cuidado de cada uno. Obviamente que todos los infectólogos y los epidemiólogos te hablan de que el aire libre o la situación de estar al aire libre es mucho más beneficiosa que en un espacio cerrado, pero también somos sumamente exigentes en tratar de generar el control y de cumplir el control. Ahora creo que cada uno de nosotros tenemos que asumir el riesgo y convivir con esta situación y cuidarnos mucho. Intendente, la semana pasada se habló bastante con respecto a lo que tiene que ver con la temporada. Si hay algo que aprendimos durante esta pandemia es que todo es muy dinámico, o sea, lo que hoy es una verdad, mañana puede no serlo, pero en relación a eso hay algo que es una realidad y es que no solo habría temporada en todo caso en Mar del Plata, sino en toda la costa atlántica, y Mar del Plata tiene dos hospitales que son regionales, o sea que atienden a buena parte de esta zona atlántica y del sudeste bonaerense, distritos que tienen, por cierto, una capacidad sanitaria infinitamente menor a la de Mar del Plata. ¿Cómo se trabajaría en este sentido para, si hay contagios en estos lugares, vendrían a Mar del Plata también a ser atendidos? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? A ver, los equipos yo los tengo trabajando permanentemente en cómo tienen que ser las distintas actividades en nuestra ciudad, y el turismo es una actividad. Ahora, mi cabeza hoy está concentrada en el cuidado del marplatense y hoy estamos en una situación de transmisión comunitaria que hace que me ocupe permanentemente de esta situación. Obviamente que seguimos viendo cuál es la mejor forma, si cuando ocurra del cumplimiento de protocolos, no solamente en nuestra ciudad y ingreso también, pero hoy mi cabeza está ocupada en la situación del cuidado de la salud de los marplatenses. Para clarificar, ¿ustedes están diciendo que en Mar del Plata hay transmisión comunitaria o consideran que hay transmisión comunitaria? Y si es así, ¿cuáles son las estrategias que tienen pensadas para mitigar la circulación del virus, teniendo en cuenta que por el momento no se retroceden las fases, siguen abiertos los comercios y entonces la gente sigue circulando? A ver, está claro que en los lugares, y yo creo que lo había explicado, en los lugares donde se generó un retroceso, no generó un control de la situación. Esto tiene que ver primero por el cumplimiento de los controles que tenemos que asumir nosotros, el cumplimiento de los controles de los protocolos,
y pedir a la gente un cuidado de convivencia con esta situación. Distintas ciudades de nuestro país que han retrocedido no han generado el resultado, ¿no? Yo siempre digo, si alguien nos trajera la solución, creo que la aplicaríamos todos. Está claro que la solución en el mundo tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, de cómo asumimos esta convivencia, verificar permanentemente cuál es la situación sanitaria de nuestro partido para seguir viendo que se mantiene estable como la semana pasada, y creo que en los controles que nosotros estamos haciendo, trabajarlos también junto con el gobierno nacional y con el gobierno provincial para asumir esta situación de convivencia con muchísimo control. Intendente, la pregunta es la siguiente. Usted que tiene contacto con todas las distintas posibilidades de los comercios, ¿cómo ha sido la reactivación económica hasta el momento? ¿Qué nos puede decir al respecto? Si ha subido, si va en la línea, la curva es importante. A ver, yo creo que hablar solamente de reactivación económica me parece que no es solamente la reactivación económica, sino también lo que genera en lo emocional, ¿no? Yo creo que hay una situación que nosotros al principio, entendiendo que podía ser una situación de 1 o 2 meses, no se había evaluado, y que la situación emocional es importante también, va atado de las distintas actividades. Cuando uno habla con los sectores entienden de que esta situación es compleja porque la situación económica no es la ideal para la gente, pero que obviamente la posibilidad de seguir generando los ingresos para ellos es importante, y creo que son los primeros en hacer cumplir los protocolos, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Los porcentajes varían mucho según los rubros, mucho. Hay rubros en los que son esenciales, que se han mantenido bien, hay otros en los no esenciales, como gastronomía ha bajado mucho, en todo lo que tiene que ver ni hablar todo lo que tiene que ver, que tenga que ver con el turismo, con los eventos, con las escuelas, lo hemos tenido, ustedes saben bien, tenemos escuela de danzas, con gimnasios, con jardines maternales, o sea, cada una de las actividades es un mundo, trabajamos permanentemente con cada una de ellas. Ahora la situación general, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país y en el mundo, ha generado una situación de complejidad extrema en todos los niveles de actividades económicas. De cara a la temporada, volviendo a lo que va a ser la temporada en la ciudad de Mar del Plata, ¿se piensa en realizar o presentar el hisopado de la gente que ingrese? Sí, yo lo pienso. Lo que no pienso en este momento, estando en una situación clara, como estamos diciendo en mi cabeza, de transmisión comunitaria en mi ciudad, sí tengo los equipos trabajando en eso. Sí, si hubiera algún dispositivo tecnológico diferente al hisopado que pueda dar mayores garantías para el cuidado de los marplatenses, lo aplicaríamos. Mi obligación es pensar en cómo cuido la salud de los marplatenses, y hoy una de las formas tiene que ver con este sistema. Si hay otro sistema en ese momento, obviamente que lo buscaremos. Aquí, buenos días, intendente, secretaria. Para saber cómo han sido las conversaciones que tuvo en las últimas horas con las autoridades provinciales en función del mantenimiento de la ciudad, del distrito en fase 4, si se han puesto desde la provincia algunos requisitos para poder mantener ese estatus, y finalmente también para saber si la declaración de transmisión que se hizo hoy fue también una recomendación que vino de La Plata. No, yo hablo no solamente en los fines de semana con el jefe de gabinete, con los distintos ministros, tanto en la provincia como nacionales. Esto tiene que ver con que si incluso nosotros vamos a la definición concreta, no sería de transmisión comunitaria, pero entendemos que por el aumento de casos que tuvimos esta última semana y por esto de decir, bueno, yo sé cómo se contagió, pero se contagió y tenemos muchos contagios, nosotros tenemos que asumir que el virus está en cualquier lugar de la ciudad. Esto más allá de las charlas con el jefe de gabinete y con los distintos equipos de provincia. Sí, trabajar muy fuerte en los controles, trabajar muy fuerte en lo que estamos hablando, en la concientización, en que cada uno, en que tenemos que trabajar con muchísima responsabilidad, y básicamente seguir viendo también la situación sanitaria permanentemente, ¿no? Que esto tiene que ver con ocupación de camas UTI, ocupación de enfermos activos, cantidad de porcentaje de camas
de COVID. O sea, es no solamente una variable que tenga que ver con la cantidad de casos sospechosos, activos, confirmados y activos, sino que tiene que ver con distintas variables que charlamos durante toda la semana, incluso el fin de semana. Una consulta respecto a la situación en comercios, industrias, han aparecido casos diseminados por la ciudad y hay preocupación, incluso en algunos casos denuncias de los trabajadores respecto a la forma en que se manejan los empresarios. En líneas generales, ¿cuál es el protocolo en relación al tiempo de cierre? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ante la detección de un caso positivo? ¿Y cómo está controlando el municipio que eso se cumpla para evitar mayores riesgos para los trabajadores? A ver, lo que nosotros venimos observando en el ámbito laboral es que no hay un brote sostenido de casos, aparecen esporádicamente en algunos comercios un caso y ahí se hace, junto con el propietario del comercio, con el responsable, el aislamiento de los contactos estrechos, ¿sí? O sea, en la referencia de ellos se aíslan a todas esas personas. El comercio, el protocolo indica que debe cerrar, desinfectar el lugar y cuando le envían a la Secretaría de Salud el protocolo de desinfección con todo el listado de personas del confirmado, que lo informamos previamente nosotros, pero sí de todos los contactos estrechos laborales, entramos nosotros en el seguimiento del contacto estrecho laboral, más la certificación de desinfección del lugar, se les da la autorización para que vuelvan a habilitar normalmente el lugar con todos los relacionados al caso en forma aislada y cumpliendo el protocolo. A ver, no tengo el número de hoy, pero para que ustedes tengan una idea, nosotros en nuestra ciudad aislados tenemos entre 5.500 y 6.000 personas. Entonces esto es hay que tener en cuenta, esto tiene que ver con el cuidado y el seguimiento también de los aislados, al margen de las personas que tenemos dentro de los hoteles, que tenemos los que son sospechosos y como bien decía Viviana, ver cómo nosotros podemos generar que el sospechoso no ocupe una cama, pero aislados hay muchos y esto creo que tiene que ver también con el control de la situación y con el cuidado de los marplatenses. Muchísimas gracias. Gracias.